Mi cuerpo creció, pero mi alma aún llora como niña. El espejo del baño público se empañaba con cada respiración entrecortada que escapaba de mis labios temblorosos. Mis manos adultas, con venas marcadas y cicatrices de años vividos, se aferraban al borde del lavabo como si fuera el último pedazo de cordura que me quedaba. Acababa de cumplir 32 años, pero en ese momento, mirando mi reflejo distorsionado, me sentía exactamente como aquella niña de 8 años que solía esconderse en el armario cuando papá llegaba borracho a casa. «Disculpe, señora. ¿Se encuentra bien?». La voz de una extraña me sacó bruscamente de mi trance. Una mujer mayor, con arrugas que hablaban de décadas de sonrisas genuinas, me observaba con preocupación desde la entrada del baño. Quise responderle que sí, que todo estaba perfecto, pero las palabras se atascaron en mi garganta como piedras afiladas. En su lugar, un sollozo infantil brotó de lo más profundo de mi pecho, tan puro y desgarrador que incluso yo me sorprendí. La mujer se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. Sus ojos, color miel envejecida, reflejaban una comprensión que me desarmaró por completo. «Ay, mijita», susurró, y esa palabra, mijita, me transportó instantáneamente a los brazos de mi abuela, quien había muerto cuando yo tenía 10 años, llevándose consigo el único refugio seguro que había conocido. El llanto se intensificó, y ya no era el llanto controlado de una mujer adulta, sino el berrinche desconsolado de una niña que había perdido algo irreemplazable. «No sé qué me pasa», logré articular entre sollozos, mi voz sonando extrañamente aguda, como si hubiera retrocedido décadas en cuestión de segundos. «Debería poder con esto. Soy una mujer adulta, tengo responsabilidades, una carrera, facturas que pagar». Las palabras salían atropelladas, mezclándose con las lágrimas que rodaban por mis mejillas como ríos desbordados después de una tormenta. La mujer asintió con comprensión, sin juzgar, sin intentar detener mi torrente emocional. Había empezado esa mañana como cualquier otra. Me levanté a las 6, preparé café en mi pequeño apartamento del centro, revisé mis correos electrónicos mientras desayunaba tostadas sin mantequilla porque estaba intentando cuidar mi figura, una obsesión que había heredado de mi madre y que me acompañaba como una sombra persistente. Todo parecía normal, predecible, controlado. Pero entonces, mientras esperaba el autobús para ir al trabajo, vi algo que hizo que mi mundo cuidadosamente construido se desmoronara como un castillo de naipes. Era una niña, no podría tener más de 7 u 8 años, caminando de la mano con su madre por la acera opuesta. Su cabello castaño brillaba bajo el sol matutino, recogido en 2 coletas desparejas que se balanceaban con cada paso. Llevaba una mochila rosa demasiado grande para su pequeño cuerpo, y sus zapatos de deporte blancos tenían cordones de colores diferentes, uno azul, otro amarillo. Era una imagen tierna, cotidiana, que no debería haber provocado más que una sonrisa fugaz. Pero cuando la niña tropezó ligeramente y miró hacia arriba buscando consuelo en los ojos de su madre, algo dentro de mí se quebró con un sonido casi audible. La madre se detuvo inmediatamente, se agachó hasta quedar a la altura de su hija, y con una sonrisa paciente, revisó que no se hubiera lastimado. Sus manos se movían con esa delicadeza particular que solo poseen las madres verdaderamente amorosas, limpiando una pequeña mancha de tierra de la rodilla de la niña mientras susurraba palabras que no pude escuchar pero que podía imaginar. «No pasa nada, mi amor. ¿Estás bien? Mamá está aquí». La niña sonrió, se aferró al cuello de su madre en un abrazo espontáneo, y continuaron su camino como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí parada, en medio de la acera, mientras la gente me rodeaba como agua fluyendo alrededor de una roca. Mi respiración se había vuelto errática, y una sensación de vacío tan profunda que parecía tener vida propia comenzó a extenderse por mi pecho. No era solo envidia lo que sentía al observar esa escena, era algo mucho más complejo y doloroso. Era el reconocimiento agudo de todo lo que nunca había tenido, de todos los momentos de ternura que habían estado ausentes en mi infancia, de todas las veces que había tropezado y no había encontrado brazos amorosos esperándome. Mi madre, cuando yo era pequeña, tenía siempre prisa. Prisa para llegar al trabajo, prisa para hacer las compras, prisa para que creciéramos y nos volviéramos independientes. Sus manos, que recordaba siempre frías y un poco ásperas, nunca se habían detenido para limpiar mis heridas con esa delicadeza maternal que acababa de presenciar. «No llores por tonterías», me decía cuando me lastimaba jugando. «Las niñas grandes no lloran por cada pequeñez». Y yo, desesperada por ser esa niña grande que ella quería que fuera, aprendí a tragarme las lágrimas,
a curar mis propias heridas, a consolarme a mí misma cuando las pesadillas me despertaban en medio de la noche. El autobús llegó y se fue, y yo seguía ahí, inmóvil, perdida en un laberinto de recuerdos que creía haber dejado atrás. La niña de las coletas desparejas había desaparecido hace rato, pero su imagen permanecía grabada en mi retina como una fotografía sobreexpuesta. Comencé a caminar sin rumbo fijo, mis piernas moviéndose por instinto mientras mi mente navegaba por aguas turbulentas. Las calles de la ciudad se difuminaban a mi alrededor, los sonidos del tráfico se convertían en un zumbido distante, y todo lo que podía sentir era ese hueco en el pecho que crecía con cada latido de mi corazón. Encontré refugio en un café pequeño, de esos con mesas de madera gastada y el aroma permanente de granos recién molidos. Pedí un cappuccino que no tenía intención de beber y me senté en una esquina, esperando que el ambiente cálido del lugar pudiera calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa escena, la madre agachándose, las manos cuidadosas, el abrazo espontáneo. Y cada vez que la recordaba, el dolor se intensificaba como si alguien estuviera abriendo lentamente una herida que nunca había sanado del todo. ¿Por qué ahora?, me pregunté en voz baja, tan bajo que ni siquiera estaba segura de haber hablado. ¿Por qué después de tantos años? Había pasado décadas construyendo una vida que parecía funcional. Tenía un trabajo decente como diseñadora gráfica en una agencia mediana, algunos amigos con los que salía ocasionalmente, un apartamento que había decorado con cuidado para que reflejara la imagen de una mujer independiente y exitosa. Había ido a terapia durante algunos años en mis 20s, había leído libros de autoayuda, había practicado meditación, había hecho todo lo que se suponía que debía hacer para sanar y seguir adelante. Pero sentada en ese café, con el cappuccino enfriándose frente a mí y las lágrimas amenazando con desbordarse nuevamente, me di cuenta de que nunca había sanado realmente. Había aprendido a funcionar, a aparentar, a cumplir con las expectativas sociales de lo que significaba ser una adulta. Había construido una fachada tan convincente que incluso yo había llegado a creer que era real. Pero por debajo de esa superficie cuidadosamente mantenida, la niña herida seguía ahí, esperando, necesitando, llorando en silencio por el amor que nunca había recibido. La revelación me golpeó con la fuerza de un tsunami emocional. No era solo que extrañara haber tenido una infancia diferente, era que esa niña interior, esa parte de mí que había sido ignorada, rechazada y obligada a madurar demasiado pronto, seguía viva y necesitada dentro de mí. Y después de años de ser suprimida, había encontrado una grieta en mi armadura emocional y estaba emergiendo con toda la fuerza de décadas de lágrimas contenidas. Era como si hubiera estado viviendo como una extraña en mi propio cuerpo, y finalmente, esa otra parte de mí estaba reclamando su derecho a existir. Me levanté bruscamente de la mesa, tirando casi sin querer la taza de café. Las miradas curiosas de otros clientes se clavaron en mí, pero ya no me importaba mantener las apariencias. Necesitaba aire, espacio, un lugar donde pudiera procesar lo que estaba sucediendo sin el peso de las expectativas sociales. Salí del café tropezando ligeramente, como esa niña de las coletas desparejas, pero no había nadie ahí para estabilizarme, para asegurarme que todo estaría bien. Solo yo, tambaleándome bajo el peso de una infancia que finalmente había decidido presentar sus cuentas pendientes. Las calles parecían diferentes ahora, como si las estuviera viendo a través de los ojos de esa niña interior que había despertado. Los colores eran más vívidos, los sonidos más intensos, las emociones más crudas. Era como si hubiera estado viviendo mi vida adulta a través de un filtro gris, y de repente, alguien hubiera ajustado el contraste al máximo. Cada paso que daba resonaba en mi interior como un eco de todos los pasos que esa niña había dado sola, buscando amor, buscando aprobación, buscando simplemente a alguien que la viera realmente. Caminé sin rumbo durante horas, perdida en un diálogo interno entre la mujer que había construido y la niña que había enterrado. Tienes que ser fuerte, me decía la voz adulta, esa que había aprendido a hablar el lenguaje de la responsabilidad y la compostura. No puedes desmoronarte así. Tienes una reputación que mantener, compromisos que cumplir. Pero la voz de la niña, tímida al principio pero cada vez más insistente, respondía, ¿y qué hay de mí? ¿Cuándo será mi turno de ser cuidada? ¿Cuándo podré finalmente llorar todas las lágrimas que me tragué? El conflicto entre estas dos partes de mí mismo se intensificaba con cada minuto que pasaba. Era como tener dos personas viviendo en el mismo cuerpo, cada una con necesidades y deseos completamente opuestos. La adulta quería control, estabilidad, predictibilidad.
La niña quería amor incondicional, juego, la libertad de sentir sin restricciones. Y yo estaba atrapada en el medio, sin saber cómo reconciliar estas dos realidades que parecían mutuamente excluyentes. Fue entonces cuando me encontré frente a un parque que no recordaba haber visitado antes. Era pequeño, con unos pocos columpios oxidados y un tobogán que había visto días mejores. No había muchos niños, solo algunos jugando bajo la supervisión distante de padres absortos en sus teléfonos. Me senté en un banco desde donde podía observar sin ser demasiado evidente, y por primera vez en horas, sentí algo parecido a la calma. Tal vez era la simplicidad del lugar, o tal vez era que finalmente había encontrado un espacio donde mi niña interior podía sentirse un poco menos fuera de lugar. Observé a una niña pequeña intentando subir las escaleras del tobogán. Sus piernas eran demasiado cortas para algunos de los escalones, y luchaba con determinación admirable. Una parte de mí quiso acercarse y ayudarla, pero otra parte se paralizó. ¿Qué pensarían los padres de una extraña acercándose a su hija? ¿Cómo explicaría que solo quería ofrecer la ayuda que yo misma había necesitado tantas veces? La niña finalmente logró subir, se deslizó por el tobogán con una risa cristalina, y corrió hacia su madre con los brazos extendidos. La madre la levantó en un abrazo espontáneo, girándola en el aire mientras ambas reían. Y ahí, en ese banco de parque, rodeada de la inocencia de la infancia ajena, finalmente entendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo un mal día o una crisis emocional temporal. Era un despertar, un reconocimiento de que había estado viviendo solo con la mitad de mí misma. La parte adulta había dominado durante tanto tiempo que había olvidado que existía otra parte, igualmente válida, igualmente necesaria. Y esa parte no iba a seguir siendo ignorada. La comprensión vino acompañada de una mezcla de terror y alivio. Terror porque significaba que todo lo que creía saber sobre mí misma estaba cuestionado. Alivio porque finalmente tenía una explicación para esa sensación constante de que algo faltaba en mi vida, esa búsqueda incesante de algo que nunca podía definir claramente. No estaba buscando solo amor romántico o éxito profesional, estaba buscando reconectarme con la parte de mí que había sido abandonada hace mucho tiempo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que me recordaron a los dibujos que solía hacer cuando era pequeña. Siempre dibujaba casas con chimeneas humeantes y familias sonrientes tomadas de la mano. Nunca dibujaba mi propia familia, siempre eran familias imaginarias, perfectas, llenas del amor que yo anhelaba. Me pregunté qué habría pasado si alguien hubiera prestado atención a esos dibujos, si alguien hubiera leído entre las líneas del mundo de fantasía que creaba para escapar de mi realidad. Pero nadie lo hizo. Y yo crecí, guardé los crayones, dejé de dibujar familias perfectas, y aprendí a vivir en el mundo real con sus imperfecciones y decepciones. Excepto que ahora, sentada en ese parque, me daba cuenta de que nunca había dejado realmente de ser esa niña que dibujaba sueños imposibles. Solo había aprendido a esconderla muy bien. La oscuridad comenzó a caer sobre el parque, y los últimos niños fueron recogidos por sus padres. Me quedé sola en el banco, enfrentando una decisión que sabía cambiaría todo. Podía levantarme, volver a casa, reprimir nuevamente estos sentimientos, y continuar con mi vida adulta como si nada hubiera pasado. O podía aceptar que algo fundamental había cambiado en mí ese día, algo que requería mi atención y cuidado. La elección parecía obvia, pero el camino hacia adelante estaba envuelto en incertidumbre. ¿Cómo se supone que una mujer de 32 años reconcilia su presente con una infancia que nunca fue sanada? ¿Cómo se abraza a la niña interior sin perder la funcionalidad adulta? ¿Cómo se llora por algo que nunca se tuvo sin ahogarse en la autocompasión? Mientras caminaba lentamente hacia mi apartamento, estas preguntas danzaban en mi mente como mariposas esquivas. Sabía que no tenía las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo las preguntas correctas. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para empezar. Llegué a mi edificio cuando el reloj de la iglesia cercana daba las 9 de la noche. Subí las escaleras hacia mi apartamento en el tercer piso, cada escalón sintiendo como un paso hacia lo desconocido. Mis llaves tintinearon mientras buscaba la correcta, un sonido familiar que esa noche sonaba extrañamente ominoso. Abrí la puerta y me encontré con mi reflejo en el espejo del recibidor. La mujer que me miraba de vuelta tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, y una expresión de vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. Pero por primera vez,
no intenté arreglar mi apariencia o componer una máscara de control. Me quedé ahí, mirándome honestamente, viendo tanto la mujer que era como a la niña que había sido. Hola, susurré a mi reflejo, sintiendo como si estuviera saludando a una desconocida. Finalmente nos conocemos. Fue en ese momento, parada frente a mi propio reflejo en la intimidad de mi hogar, que tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a seguir huyendo de esta parte de mí. No iba a continuar pretendiendo que la niña herida no existía. Era hora de empezar el viaje más difícil y necesario de mi vida, el camino de regreso a mí misma. Pero mientras me dirigía hacia mi habitación, una pregunta se cristalizó en mi mente con una claridad que me detuvo en seco. Si iba a emprender este viaje de sanación, si iba a confrontar décadas de dolor reprimido, ¿tendría la fuerza suficiente para no perderse en el proceso? ¿Y qué pasaría si, al abrazar a mi niña interior, perdiera para siempre la capacidad de funcionar como la adulta que el mundo esperaba que fuera? La pregunta quedó suspendida en el aire de mi apartamento como una espada de Damocles emocional, prometiendo que los días venideros serían cualquier cosa menos ordinarios. 6 meses después de aquel día en el parque, me encontraba nuevamente frente a un espejo, pero esta vez era diferente. Era el espejo de la consulta de la doctora Elena Martínez, una terapeuta especializada en trauma infantil que había encontrado después de semanas de búsqueda desesperada. Sus paredes estaban decoradas con dibujos de niños, algunos alegres, otros claramente hechos por pequeñas manos que habían conocido el dolor demasiado pronto. Me recordaban a mis propios dibujos de casas perfectas y familias sonrientes que nunca existieron. ¿Cómo te sientes hoy, Carmen?, me preguntó la doctora Martínez con esa voz suave que había aprendido a asociar con seguridad. Llevaba meses viniendo a estas sesiones, desentrañando capas y capas de dolor que habían estado enterradas bajo décadas de supervivencia. Al principio, había sido como excavar en cemento con las manos desnudas. Cada memoria dolía, cada revelación me dejaba exhausta. Pero lentamente, muy lentamente, había comenzado a encontrar fragmentos de algo que no sabía que había perdido, mi propia voz auténtica. Diferente, respondí, y era verdad. Ya no era la mujer que se había desmoronado en aquel baño público, pero tampoco era completamente la que había sido antes. Era algo nuevo, algo que estaba aprendiendo a ser día a día. Hoy soñé con mi abuela otra vez. Pero esta vez no me desperté llorando. Era un progreso pequeño pero significativo. Durante meses, los sueños con mi abuela habían sido una mezcla de consuelo y dolor agudo, recordándome todo lo que había perdido cuando ella murió. Pero algo había cambiado en la calidad de estos encuentros oníricos. La doctora Martínez asintió con comprensión. Habíamos hablado extensamente sobre mi abuela, la única persona en mi infancia que me había mostrado amor incondicional. ¿Qué era diferente en el sueño?, me preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante en esa postura que indicaba que estaba completamente presente, completamente enfocada en mis palabras. Era algo que había aprendido a valorar enormemente, la sensación de ser realmente escuchada, de que mis palabras importaban, de que mi experiencia era válida. Estábamos en su cocina, como siempre comencé, cerrando los ojos para capturar mejor los detalles del sueño. Pero esta vez, no era solo yo la niña que estaba ahí. También estaba yo adulta. Y las dos versiones de mí estaban sentadas a la mesa mientras ella nos preparaba su famoso pan dulce. Era una imagen surrealista pero profundamente sanadora. Mi abuela nos miraba a ambas con la misma sonrisa amorosa, como si fuera perfectamente natural que estuviéramos ahí juntas. Lo que había descubierto en estos meses de terapia era revolucionario para mí. No tenía que elegir entre ser adulta o ser niña. No tenía que sacrificar una parte de mí para que la otra pudiera existir. La integración era posible. Era difícil, requería trabajo constante, pero era posible. Había comenzado a hablar con mi niña interior no como algo patológico que necesitaba ser curado, sino como una parte legítima de mí que merecía amor y atención. Es fascinante cómo tu subconsciente está procesando esta integración, observó la doctora Martínez. ¿Cómo interactuaban las dos versiones de ti en el sueño? Sus preguntas siempre tenían esta cualidad de abrir puertas que yo no sabía que existían. Era como si tuviera un mapa de mi psique que yo había perdido hace mucho tiempo, y me estaba ayudando a navegar de regreso a casa. La niña estaba nerviosa al principio, recordé, sintiendo una sonrisa involuntaria curvando mis labios. Pero la adulta le tendió la mano, y cuando se tocaron, ambas se relajaron. Era como si finalmente se hubieran reconocido.
El simbolismo no era sutil, pero tampoco necesitaba serlo. Mi trabajo de sanación había consistido precisamente en eso, en que mis dos yo se reconocieran mutuamente, se aceptaran, aprendieran a coexistir. Los meses anteriores habían sido un viaje emocional de proporciones épicas. Había días en los que me sentía como si estuviera perdiendo la cordura, como si al permitir que mi niña interior emergiera, estuviera sacrificando toda la estabilidad que había construido tan cuidadosamente. Había llamado enferma al trabajo más veces de las que me enorgullecía admitir, había llorado en lugares públicos sin poder controlarme, había tenido conversaciones aparentemente locas conmigo misma mientras caminaba por la calle. Pero también había comenzado a experimentar momentos de alegría pura que no había sentido desde la infancia. La primera vez que me compré globos solo porque me gustaron los colores, me sentí ridícula y libre al mismo tiempo. La primera vez que me senté en un columpio en el parque sin preocuparme por lo que pensaran los demás, sentí como si hubiera recuperado una parte de mi alma que creía perdida para siempre. Pequeños actos de autoamor que antes habrían parecido frívolos ahora se sentían como actos revolucionarios de autorrecuperación. He estado pensando mucho en algo que dijiste hace unas semanas, le comenté a la doctora Martínez. Sobre cómo a veces curarse significa volver a romper cosas que se han sanado mal. Era una metáfora que había resonado profundamente conmigo. Durante años había pensado que había superado mi infancia difícil, pero lo que realmente había hecho era construir una cicatriz gruesa encima de heridas que nunca habían sido limpiadas apropiadamente. Cuéntame más sobre eso, me animó, con esa paciencia infinita que me había enseñado cómo debería sentirse ser realmente cuidada por alguien. Era irónico que a los 32 años estuviera aprendiendo por primera vez en mi vida lo que significaba recibir atención maternal auténtica, incluso si venía en forma de terapia profesional. Mi jefe me dio retroalimentación el otro día, continué, sintiendo como mi corazón se aceleraba ligeramente al recordar la conversación. Dijo que mi trabajo había mejorado notablemente en los últimos meses, que había más creatividad, más vida en mis diseños. Era cierto. Al permitir que mi niña interior tuviera voz en mi proceso creativo, mi trabajo había tomado una cualidad lúdica y original que había estado ausente durante años. Pero también dijo que a veces parezco vulnerable, como si hubiera bajado algún tipo de guardia. La doctora Martínez sonrió. ¿Y cómo te sientes con esa observación? Era una pregunta típica de ella, siempre dirigiéndome de vuelta a mis propios sentimientos en lugar de dictarme cómo debería interpretar las cosas. Era otro regalo que me había dado la terapia, la comprensión de que mis sentimientos eran información valiosa, no inconvenientes que debían ser ignorados o suprimidos. Aterrada y liberada al mismo tiempo, admití con honestidad. Toda mi vida he usado el control y la compostura como armadura. La idea de que la gente pueda ver mi vulnerabilidad es terrificante. Pero también hay algo hermoso en ello. Como si finalmente fuera real en lugar de ser solo una actuación muy convincente de lo que pensaba que debería ser una adulta funcional. Era cierto. Los cambios en mí eran evidentes no solo para mi jefe, sino para todos los que me rodeaban. Mis pocos amigos habían comenzado a comentar que parecía más auténtica, aunque no siempre estaban seguros de si era algo positivo. Algunos parecían incómodos con esta nueva versión de mí, como si prefirieran la predictibilidad de la Carmen anterior, incluso si esa predictibilidad había venido al costo de mi verdadero yo. ¿Recuerdas el día que decidiste comenzar terapia?, me preguntó la doctora Martínez. ¿Cómo te sentías entonces versus cómo te sientes ahora? Era una pregunta que me hacía periódicamente, una forma de medir el progreso que a veces era difícil de ver desde dentro del proceso. La diferencia era notable. Aquella mujer que se había desmoronado en el baño público había estado operando desde un lugar de supervivencia constante, siempre en alerta, siempre tratando de mantener control sobre una vida que en realidad se sentía completamente fuera de control. Había estado tan desconectada de sus propias emociones que cuando finalmente emergieron, lo hicieron con la fuerza de una represa rota. Era como si estuviera viviendo la vida de otra persona, reflexioné. Cumpliendo con expectativas que había internalizado tan profundamente que no sabía cuáles eran realmente mías y cuáles eran imposiciones externas. Era una revelación que había llegado gradualmente, a través de meses de trabajo cuidadoso y a veces doloroso. Ahora, incluso cuando me siento confundida o asustada, al menos sé que son mis propios sentimientos.
Habíamos trabajado extensamente en identificar la diferencia entre la voz de mi niña interior auténtica y las voces críticas que había internalizado de mi infancia. No todos los pensamientos que sonaban jóvenes o emocionales eran automáticamente saludables. Algunos eran ecos de patrones tóxicos que necesitaban ser cuestionados. Pero aprender a distinguir entre ellos había sido como aprender un nuevo idioma, el idioma de mi propio mundo interno. Ha habido algo más que he querido discutir contigo, dije, sintiendo como mi estómago se tensaba ligeramente. Algo que descubrí hace unas semanas y que ha cambiado. Bueno, ha cambiado todo. Era una revelación que había estado posponiendo compartir, parcialmente porque aún estaba procesando sus implicaciones, y parcialmente porque sabía que una vez que la dijera en voz alta, no podría volver atrás. La doctora Martínez se enderezó ligeramente, su expresión volviéndose más alerta. Después de meses de trabajar juntas, había desarrollado la habilidad de leer mis señales no verbales, y evidentemente había detectado la importancia de lo que estaba a punto de compartir. Toma tu tiempo, me dijo gentilmente. Estoy aquí para escuchar. Respiré profundamente, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones como una preparación para sumergirme en aguas profundas. Decidí contactar a mi padre hace 3 semanas, comencé, y vi como los ojos de la doctora se ensancharon ligeramente. Habíamos hablado sobre mi padre en sesiones anteriores, el hombre alcohólico y emocionalmente ausente que había convertido mi infancia en un campo de batalla emocional. No había hablado con él en más de 5 años. La decisión había sido impulsiva, nacida de una mezcla de curiosidad sanadora y una necesidad que no podía explicar completamente. Durante meses de terapia, había estado trabajando en perdón, no el tipo de perdón que absuelve y olvida, sino el tipo que libera a la persona que perdona del peso del resentimiento. Pero había llegado a un punto donde sentía que necesitaba ver a mi padre con mis nuevos ojos, desde mi nueva perspectiva integrada. ¿Cómo fue el encuentro?, preguntó la doctora Martínez, su voz cuidadosamente neutral pero sus ojos llenos de preocupación comprensiva. Sabía que esta conversación podría ser potencialmente retraumatizante, pero también sabía que había llegado a un punto en mi sanación donde podría manejar lo que fuera que hubiera descubierto. Extraño, admití. Muy extraño. Lo encontré en el mismo bar donde solía beber cuando yo era niña. Pero estaba sobrio. Ha estado sobrio durante 3 años. Era una revelación que había sacudido algunos de mis cimientos. Durante décadas, había construido una narrativa sobre mi padre que lo pintaba como un monstruo unidimensional, incapaz de cambio o crecimiento. Verlo sobrio, aparentemente funcional, había complicado esa narrativa de maneras que aún estaba procesando. Y cuando me vio, continué, sintiendo como mi voz se volvía más suave, comenzó a llorar. Este hombre que nunca había mostrado emociones más allá de la ira, que nunca había demostrado una onza de vulnerabilidad, se descompuso completamente. Era una imagen que había estado reproduciéndose en mi mente durante semanas. Mi padre, envejecido y claramente marcado por años de lucha personal, llorando al verme. Como si estuviera viendo un fantasma. Lo que siguió había sido una conversación de 3 horas que había recontextualizado toda mi comprensión de mi infancia. Mi padre me había contado sobre su propia infancia abusiva, sobre cómo había comenzado a beber para lidiar con traumas que nunca había procesado, sobre las noches que se había quedado despierto odiándose a sí mismo por el daño que sabía que nos estaba causando a mi madre y a mí. No eran excusas, él fue claro sobre eso. Eran explicaciones, contexto, el reconocimiento de patrones generacionales de dolor que se habían perpetuado sin conciencia. Me dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza, continué, sintiendo como mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Me dijo que durante todos estos años, la imagen que más lo atormentaba era la de mí a los 8 años, escondiéndome en el armario cuando él llegaba borracho a casa. Dijo que sabía que me estaba escondiendo, que podía escuchar mis pequeños sollozos, pero que estaba tan perdido en su propio dolor que no sabía cómo llegar a mí. Era una revelación devastadora y liberadora al mismo tiempo. Durante décadas, había cargado con la creencia de que mi padre simplemente no me había amado, que había sido indiferente a mi sufrimiento. Descubrir que no solo había sido consciente de mi dolor sino que había sido atormentado por él, había cambiado algo fundamental en mi comprensión de mi historia familiar. ¿Cómo te sientes con esta nueva información?, preguntó la doctora Martínez, inclinándose hacia adelante con genuina curiosidad y preocupación. Era una pregunta compleja, porque mis sentimientos al respecto eran igualmente complejos. Confundida, admití. Aliviada. Triste. Enojada.
todo al mismo tiempo. Era cierto. No había una respuesta emocional simple para descubrir que la historia que había estado contándome sobre mi infancia era solo parcialmente cierta. Por un lado, hay algo sanador en saber que no fui invisible para él, que mi sufrimiento no fue ignorado. Pero por otro lado, hay algo casi más doloroso en saber que él sabía que me estaba lastimando y aún así continuó haciéndolo. La doctora Martínez asintió con comprensión. Es posible sentir ambas cosas, me recordó gentilmente. El dolor no siempre es lógico o consistente. Y la sanación rara vez es lineal. Era algo que me había estado recordando constantemente durante estos meses, que no tenía que resolver todo de una vez, que podía sostener emociones contradictorias sin tener que elegir una sobre la otra. Hay algo más, dije, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Algo que cambió todo completamente. Era la parte de la historia que había estado evitando, la revelación que había hecho que todos los demás descubrimientos palidecieran en comparación. Mi padre me contó sobre algo que pasó cuando yo tenía 8 años, algo que yo había olvidado completamente. La habitación se sintió cargada de expectación. La doctora Martínez se quedó completamente quieta, esperando que continuara. Era un momento que había estado temiendo y anticipando al mismo tiempo, porque sabía que una vez que dijera las palabras, mi comprensión de mí misma cambiaría para siempre. El día que mi abuela murió, comencé, mi voz apenas un susurro. Aparentemente yo tuve una especie de colapso. Según mi padre, estuve 3 días sin hablar, sin comer, completamente desconectada de la realidad. Estaba tan preocupado que quiso llevarme al hospital, pero mi madre se negó, dijo que era solo el dolor y que se me pasaría. Las palabras salían lentamente, como si cada una fuera un peso que tuviera que levantar cuidadosamente. Y luego, continué, sintiendo como mi respiración se volvía más superficial, dice que una mañana desperté actuando como si nada hubiera pasado. Como si hubiera vuelto a la normalidad. Pero que nunca más volví a hablar de mi abuela, nunca más mencioné extrañarla, nunca más lloré por ella. Como si hubiera desconectado esa parte de mí completamente. La revelación era monumental. Durante todos estos meses de terapia, había estado explorando mi desconexión emocional como si fuera algo que había desarrollado gradualmente a lo largo de los años. Descubrir que había habido un momento específico, un punto de quiebre claro donde había desconectado mi capacidad de sentir dolor profundo, recontextualizaba toda mi historia personal. Es como si, continué, mi voz temblando ligeramente, en ese momento hubiera tomado la decisión subconsciente de que sentir tanto dolor era demasiado peligroso. Como si hubiera encerrado a mi niña interior en ese armario no solo físicamente cuando papá llegaba borracho, sino emocionalmente para siempre. Era una comprensión que había llegado como un rayo, iluminando patrones que había estado viendo pero no entendiendo completamente. La doctora Martínez se tomó un momento antes de responder, claramente procesando la magnitud de lo que acababa de compartir. Es un mecanismo de supervivencia increíblemente sofisticado para una niña de 8 años, dijo finalmente. Y explica mucho sobre los patrones que hemos estado explorando. Su voz tenía esa cualidad de asombro reverente que a veces aparecía cuando discutíamos las formas extraordinarias en que la psique humana se protege a sí misma. ¿Pero sabes qué es lo más loco de todo?, pregunté, sintiendo como una sonrisa extraña comenzaba a formarse en mis labios. Después de que mi padre me contó esto, después de que finalmente entendí lo que había pasado, tuve el sueño más vívido de mi vida. Era un sueño que había sido tan real, tan poderoso, que al despertar había tenido que verificar si realmente había sido un sueño o algún tipo de experiencia fuera del cuerpo. Soñé que estaba de vuelta en la casa de mi infancia, pero como adulta, y podía escuchar a una niña llorando en el armario de mi antigua habitación. El recuerdo del sueño me daba escalofríos incluso ahora. Cuando abrí la puerta del armario, ahí estaba yo a los 8 años, acurrucada en la esquina, llorando por mi abuela. Había estado ahí todo este tiempo, esperando a que alguien viniera por ella. El simbolismo era tan claro que casi dolía. Durante décadas, había dejado a esa niña doliente encerrada en el armario de mi subconsciente, olvidándome de que existía, construyendo mi vida adulta como si esa parte de mí nunca hubiera existido. Pero había estado ahí todo el tiempo, esperando, necesitando, sosteniendo todo el dolor que yo había sido demasiado joven para procesar. En el sueño, continué, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, me acerqué a ella lentamente, como harías con un animal asustado.
Y le dije, lo siento mucho por haberte dejado aquí sola por tanto tiempo. Lo siento por no haber venido antes. Pero ahora estoy aquí, y no voy a volverte a dejar. Era un momento de perdón propio tan profundo que incluso recordarlo me quitaba el aliento. ¿Y qué pasó después?, preguntó la doctora Martínez, su propia voz ligeramente emocionada. Después de meses de trabajo juntas, ella también había invertido emocionalmente en mi viaje de sanación. Ella me tendió los brazos, susurré, y cuando la abracé, ambas comenzamos a brillar. Como si al reconectarnos, hubiéramos activado algún tipo de luz interior que había estado apagada durante décadas. Era una imagen que sonaba cursi cuando la describía, pero que había sido profundamente transformadora cuando la experimenté. Y luego, en lugar de dos personas separadas, éramos una. Completa. Integrada. El trabajo que habíamos estado haciendo durante meses, el reconocimiento de mi niña interior, el aprendizaje a honrar sus necesidades, la integración gradual de esas partes disociadas de mí, había culminado en ese momento onírico de reunificación. No era el final del proceso, pero había sido un punto de inflexión crucial. Cuando desperté de ese sueño, continué, me sentí diferente. No completamente sanada, sé que eso llevará tiempo, pero sí, entera. Como si hubiera recuperado una parte de mi alma que había estado perdida. Era una sensación difícil de describir, pero innegablemente real. Era como si hubiera estado viviendo con una extremidad fantasma emocional durante décadas, y de repente hubiera recuperado la sensibilidad completa. Los días siguientes a ese sueño habían sido reveladores. Había comenzado a notar cambios sutiles pero significativos en cómo interactuaba con el mundo. Los colores parecían más vívidos, la comida tenía más sabor, incluso las emociones difíciles se sentían más auténticas y manejables. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un filtro que no sabía que existía, y finalmente hubiera sido removido. ¿Y cómo ha sido esta nueva integración en tu vida diaria?, preguntó la doctora Martínez. Era una pregunta práctica pero importante. Los insights terapéuticos eran valiosos, but la verdadera medida del progreso era cómo se traducían en cambios reales en la vida cotidiana. Diferente de lo que esperaba, admití con una sonrisa. Pensé que integrar a mi niña interior significaría volverme más emocional, más impulsiva, tal vez menos capaz de funcionar como adulta. Pero en realidad, es lo opuesto. Era una sorpresa que había sido consistentemente maravillosa. Me siento más estable, más auténtica, más presente en mi propia vida. Era cierto. En lugar de ser abrumada por emociones infantiles, había desarrollado una relación más madura y saludable con todos mis sentimientos. La niña interior integrada no era una fuerza caótica que necesitaba ser controlada. Era una fuente de creatividad, espontaneidad y alegría auténtica que enriquecía mi experiencia adulta en lugar de comprometerla. Hay algo más que quiero compartir, dije, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Algo que decidí hacer la semana pasada. Era una decisión que había tomado impulsivamente pero que se sentía profundamente correcta. Volví al parque donde todo comenzó. Donde tuve esa primera crisis que me llevó a buscarte. El regreso al parque había sido parte ritual, parte experimento, parte celebración. Quería ver cómo se sentiría estar en ese lugar que había catalizado mi despertar emocional, pero desde mi nueva perspectiva integrada. Quería cerrar el círculo de alguna manera. ¿Y cómo fue?, preguntó la doctora Martínez, claramente intrigada por esta nueva desarrollo. Hermoso, respondí sin dudar. Me senté en el mismo banco donde había llorado meses atrás, pero esta vez no estaba huyendo del dolor. Estaba abrazándolo, honrándolo, agradeciéndole por haberme llevado hasta aquí. Era una perspectiva que habría sido imposible meses atrás, cuando el dolor se sentía como un enemigo que debía ser derrotado en lugar de un maestro que debía ser escuchado. Y mientras estaba ahí sentada continué, sintiendo como mi voz se llenaba de emoción, vi a otra mujer llorando en un banco cercano. Una mujer de mi edad, claramente en crisis, claramente sintiéndose perdida y abrumada. Era una escena que me había transportado inmediatamente de vuelta a mi propio momento de quiebre, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. La mujer había estado hablando por teléfono con alguien, claramente frustrada, repitiendo frases como no sé qué me pasa y debería poder manejar esto. Era como escuchar un eco de mi propio diálogo interno de meses atrás. Sin pensarlo demasiado, me había acercado a ella cuando terminó la llamada.
Le pregunté si estaba bien, continué, recordando la interacción con claridad cristalina. Y ella me miró con esos ojos que reconocí inmediatamente, la mirada de alguien que se está desmoronando pero tratando desesperadamente de mantener las apariencias. Era una mirada que había visto en mi propio reflejo tantas veces durante mi vida. ¿Qué le dijiste?, preguntó la doctora Martínez, claramente absorbida en la historia. Le dije exactamente lo que habría necesitado escuchar en mi momento más oscuro, respondí. Le dije que lo que estaba sintiendo era válido, que no estaba loca, que a veces las emociones que hemos estado suprimiendo durante años finalmente encuentran una forma de salir a la superficie. Era una conversación que había durado casi 1 hora, y que había sido profundamente sanadora para ambas. Lo más notable de la interacción había sido cómo se había sentido natural ofrecer el tipo de compasión y comprensión que yo misma había necesitado. No había sido desde un lugar de superioridad o de ya superé eso, sino desde un lugar de reconocimiento mutuo, de hermandad en el sufrimiento y la sanación. Al final de nuestra conversación, continué, le di el número de teléfono de tu consulta. ¿Y sabes qué me dijo? Era el momento de la historia que más me había impactado, el que había confirmado que mi viaje de sanación había servido un propósito más grande que mi propia recuperación personal. Me dijo, gracias por verme realmente. Hacía mucho tiempo que alguien no me veía realmente. Las palabras resonaron en la habitación con un peso emocional palpable. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que había estado buscando toda mi vida, ser vista realmente, ser comprendida, ser aceptada en mi totalidad. Era una revelación circular perfecta. Al sanar mi propia capacidad de verme y aceptarme completamente, había desarrollado la habilidad de ofrecer esa misma presencia sanadora a otros. Era como si al recuperar mi propia humanidad completa, hubiera ganado acceso a una comprensión más profunda de la humanidad compartida en general. Esa noche, continué, sintiendo como la emoción crecía en mi pecho, tuve otro sueño. Pero esta vez no era solo sobre mí. Soñé que estaba en una habitación llena de espejos, pero cada espejo reflejaba a una persona diferente que estaba llorando, que estaba perdida, que estaba buscando el camino de vuelta a sí misma. Era una imagen poderosa que había permanecido conmigo durante días. Y en el sueño, continué, yo caminaba de espejo en espejo, tendiendo mi mano hacia cada reflejo. Y cuando cada persona tomaba mi mano, dejaban de llorar. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaban solas en él. Era una metáfora sobre el poder sanador de la conexión auténtica, sobre cómo el aislamiento amplifica el sufrimiento mientras que la comprensión genuina lo transforma. Cuando desperté de ese sueño, dije, sintiendo como mi voz se volvía más fuerte y clara, supe que mi sanación personal era solo el comienzo. Que había algo más que estaba siendo llamada a hacer. Era una realización que había estado creciendo durante semanas, pero que finalmente había cristalizado en algo claro y accionable. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante, claramente intrigada por esta nueva dirección. ¿Qué sientes que estás siendo llamada a hacer?, me preguntó. Quiero estudiar terapia, anuncié, incluso mientras decía las palabras, sentí como algo se alineaba dentro de mí. Quiero especializarme en trauma infantil y sanación del niño interior. Quiero aprender a ofrecer a otros lo que tú me has ofrecido a mí. Era una decisión que se sentía tanto impulsiva como inevitable, como si hubiera estado moviéndome hacia este momento durante meses sin darme cuenta completamente. La sonrisa que iluminó el rostro de la doctora Martínez fue una de orgullo genuino y emoción compartida. Carmen, dijo suavemente, creo que esa podría ser una de las decisiones más importantes y poderosas que hayas tomado en tu vida. Sus palabras resonaron con una verdad que sentí en mis huesos. Lo que más me emociona, continué, sintiendo como la energía de la posibilidad llenaba mi cuerpo, es la idea de que mi sufrimiento, todo ese dolor que cargué durante tantos años, puede transformarse en algo que ayude a otros. Como si toda esa oscuridad hubiera sido necesaria para que pudiera entender realmente la luz. Era una perspectiva que habría sido imposible desde el lugar de victimización donde había vivido durante tanto tiempo. Nos quedamos en silencio por unos momentos, procesan.